esta iglesia. Un gran amor a esta iglesia. Y escribe la forma en cómo ellos respondieron, cómo respondieron cuando llegó la predicación, cuando llegó el mensaje la primera vez. Y su respuesta fue positiva, su respuesta fue apropiada. Pero ¿saben qué? Vivimos en un tiempo en que la gente rechaza las escrituras. Y hay un ateísmo práctico. ¿Qué es ateísmo práctico? Significa que muchas personas que aunque afirman creer en Dios, yo sí creo en Dios, viven como si Dios no existiera. Es decir, hacen planes, todo, sus trabajos, planifican y la forma en que viven, las decisiones que toman, como si Dios no existiera, de espaldas a Dios. Algunos, de hecho, no quieren recibir la palabra porque no les gusta el mensaje que la palabra de Dios tiene para sus vidas. ¿Recuerdan? Hablamos del congresista Bruce. Y otros, incluso, le quieren hacer ajustes a la palabra de Dios para que la palabra de Dios se ajuste a sus gustos. Entonces ahora tenemos Biblias para feministas, tenemos Biblia para homosexuales, tenemos Biblia para todos los gustos. Le hacen ajustes y ya. Entonces, a veces, por creer en la palabra de Dios, vamos a sufrir rechazo. Y eso vamos a verlo ahora. Es lo que pasó con los hermanos de Tesalónica. Ellos recibieron la palabra de Dios en medio de tribulaciones, en medio de problemas. Quizás te pase que después de aceptar a Cristo te diste cuenta que tus viejos amigos ya no quieren andar contigo. Quizás te diste cuenta que antes caminabas con tus amigos y hablabas lisuras, tenías un comportamiento que no agradaba a Dios, pero cuando aceptaste a Cristo, tus amigos empezaron a decir, oh, te has vuelto aburrido, ¿no? O de repente tus amigos, tus vecinos estaban contentos con el tipo de música que salía de tu casa. Y ahora están aburridos porque ya suenan himnos, música cristiana. Ah, qué aburrido te has vuelto, ¿no? Y a veces sufrimos rechazo por parte de nuestros amigos, de nuestros parientes, de nuestros vecinos. Y esto, ¿por qué? Por haber aceptado a Cristo como Salvador. Algunas veces un padre de familia se pregunta, bueno, ellos aceptaron a Cristo en medio de tribulación, pero eso fue con ellos. ¿Qué pasa cuando tú, en el colegio, los padres de familia te dicen que para hacer la promoción de tu hijo necesitan reunir fondos? Y la manera más rápida de reunir fondos es hacer un baile y vender cerveza. Y entonces tú tienes que decir algo como, yo soy cristiano, no puedo estar de acuerdo con esto. Y entonces, ¿cómo reaccionan los demás padres de familia? ¿Qué dicen? Ah, yo creo que sí, está bien. Claro, ¿cómo vamos a vender cerveza y perder a los jovencitos? No. ¿Cómo responden ellos? Generalmente, que no vamos a lograr reunir dinero y se ponen en contra tuya, ¿no? Y algunos hasta ya, ni te escuchan, ¿no? Y a veces tenemos que enfrentar rechazo por nuestras convicciones. Y esto es lo que estaba pasando con los hermanos de Tesalónica. Aceptaron a Cristo y empezaron a sufrir rechazo, empezaron a sufrir persecución. Cuando Pablo llegó a este lugar, cuando Pablo llegó a Tesalónica, él empezó a predicar y al principio no se daban cuenta, ya todo bonito, pero cuando se dieron cuenta del mensaje, se enojaron. Algunos judíos creyeron, pero los que no creyeron empezaron a perseguirlos, hasta los llevaron a un juicio. Algunos hermanos escaparon y atraparon al que pudieron, a Jasón, eso dice Hechos 17, y lo llevaron a un juicio. Incluso hasta mintieron. Dijeron de Jasón una mentira. Dijeron, ellos están diciendo que hay otro rey. Ese rey se llama Jesús. No quieren aceptar al César. Estaban mintiendo. ¿Para qué? Para perjudicar a los hermanos. Y en medio de esa persecución, en medio de esa tribulación, aquí nos dice que ellos tuvieron una respuesta muy apropiada a la palabra de Dios, aun cuando estaban en medio de tribulación. Y quizá muchos cristianos tienen temor decir que son cristianos para evitar la tribulación, porque se van a subir a mi cabeza, se van a aprovechar de mí, ¿no? Mis vecinos van a abusar, en el colegio van a abusar, ¿no? Mi familia va a abusar, y tienen temor. Pero miren, hoy día quiero que aprendamos algo. La Biblia quiere enseñarnos en este texto cómo debemos responder a la palabra de Dios. La Biblia quiere
que respondamos con convicción y una buena disposición para poner en práctica. Que tengamos una buena disposición para llevar la palabra de Dios a la práctica. No solo para escucharla, porque una cosa es venir a escucharla, ¿no? Y después salimos y nos olvidamos otra vez todo, ¿no? ¿A qué escuché? Y nos olvidamos todo. No, la Biblia aquí a través de este texto nos va a enseñar que debemos escuchar con convicción y una buena disposición para ponerla en práctica, aún a pesar de las consecuencias. A pesar de las consecuencias. Y esto no es fácil, ¿no? Esto es difícil, esto es muy, muy difícil. Pero eso es lo que Dios quiere. Quiere que cuando escuchemos la palabra de Dios, no la escuchemos para ver si, a ver, si me gusta, la cumplo. Si no me gusta, entonces, no. Sino quiere que tengamos desde ahora, antes de escuchar, una disposición para aceptarla y llevarla a la práctica. Así que hoy día vamos a tratar de responder 4 preguntas aquí en el texto. La primera es, ¿cómo respondieron los tesalonicenses a la palabra de Dios? La siguiente, ¿qué hicieron con la palabra de Dios? ¿Qué hicieron con la palabra de Dios? ¿Sí? Y luego, ¿qué pasó con esa obediencia? ¿Cuál fue el resultado? ¿Sí? Entonces, quiero que por favor vean aquí, si nos dirigimos al versículo 6, en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo respondieron ellos a la palabra de Dios? ¿Cómo respondieron ante la predicación de Pablo? ¿Saben? Cuando hay eventos grandes, a veces viene este Cornejo, ¿no? Este gran orador, y la gente paga para escucharle hablar. Y él habla y habla y habla, y la gente paga y está atento y atento. Pero a veces, con la palabra de Dios, no tienen mucha disposición. Cuando hacen campañas evangelísticas, ¿sabes de qué se llenan las sillas? Generalmente no de visitas. Se llena de los mismos cristianos. Hay poca disposición para escuchar. Pero ¿saben cómo respondieron ellos? ¿Saben cómo escucharon ellos? Aquí en el versículo 6 dice que lo recibieron en medio de tribulación. O sea, ellos lo recibieron, en primer lugar, en medio de tribulación, es decir, bajo persecución. Tenemos que agradecer a Dios que nosotros no tenemos hoy día una persecución en esa misma forma, ¿no? Nosotros podemos andar con nuestras Biblias, a veces hasta es una ventaja andar con Biblia. Un día estuve yendo de la iglesia donde yo asistía mucho antes a la casa de mi mamá donde vivía antes, y por el camino iba con una Biblia. Así que pasaron algunos estos muchachos maleantitos, ¿no? Pandilleritos, pasaron y, mano, te respeto, mano, porque estaba con una Biblia. Pero resulta que otro día, en otra oportunidad, fui con mi mochila. Ustedes saben el tipo de maletín que yo suelo llevar, ¿no? Ese ha sido mi estilo por años. Entonces llevé mi Biblia ahí, así que no llevaba nada visible que me identificara como cristiano. Iba con mi buen amigo Marcos, al que ustedes conocen, el de voz gruesa, que es bromista, ustedes ya lo conocen. Iba con él caminando y no tenía nada que me identificara como cristiano. ¿Saben qué hicieron? Vinieron como 6 de ellos y uno agarró mi mochila, otro me agarró a mí, otro agarró a mi amigo y, ay, soy cristiano, traté de decir, pero no les importó mucho esto. Cuando tenía una Biblia en la mano, rápido, bonito, ya, con respeto, pero cuando no llevaba nada que me identificase como cristiano, hermanos, ellos no respetaron nada. Entonces, pero yo soy cristiano, nada, ellos siguieron. Entonces tuvimos que forcejear un poco y los dos corrimos, gracias a Dios, ellos estaban drogados. No digo porque estaban drogados, gracias a Dios, sino que no tenían velocidad para alcanzarnos. Entonces, pudimos correr y, yo recuerdo incluso ahora con un poco de susto, un poco de miedo, porque cuando están en esa condición son peligrosos. Bueno, así que corrimos, pues, y ya, aquí estamos, ¿no? Gracias a Dios. Pero ellos, hermanos, por recibir la palabra de Dios, eran perseguidos. Nosotros hoy hasta tenemos ventaja cuando llevamos una Biblia, ¿no? Ellos eran perseguidos por recibir la palabra de Dios. Más o menos, ¿en qué consistía esta persecución? Miren,
La Biblia dice aquí en el versículo 9 que se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Qué significa? Que antes ellos practicaban la religión de su tiempo, y que era la idolatría. Ya Pablo nos cuenta en el capítulo 16 de Hechos, cómo en una oportunidad ellos predicando, se enojaron los que hacían ídolos de oro y de plata, se enojaron y los persiguieron. ¿Por qué? Porque cuando se convertían al Evangelio, dejaban de comprar estos ídolos. Y eso era un mal negocio para ellos. Entonces se enojaban con los cristianos. Un día pasó una mujer con espíritu de adivinación y le decía: ahí está Pablo, escúchenle, él es un siervo de Dios. Pero lo hacía de mala intención, como burla. Así que Pablo, identificando, dijo: apártate, espíritu inmundo. Y cuando ella quedó libre de ese espíritu, sus dueños se enojaron. Uno debería estar contento: wow, esta persona está libre. Sus dueños se enojaron. ¿Por qué? Habían perdido su fuente de ganancia. Entonces, una vez más, por causa del Evangelio, Pablo se ganó enemigos. Por causa del Evangelio, ya por liberar a una mujer que estaba con espíritu inmundo, se ganó un enemigo. Por que mucha gente salía de la idolatría, se ganaron enemigos. Así ellos, dejando la idolatría, la religión de sus padres, se ganaban enemigos. Persecuciones, hermanos. Quizá hoy tenemos la bendición de no ser perseguidos en esta forma. Gracias a Dios. Pero hay otras formas de persecuciones que tú puedes sufrir. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en una familia todos son de la religión, por ejemplo, católica? Y tú te conviertes al cristianismo. Eso nos pasó a mi mamá y a mí. Mi mamá en especial era una de las primeras en convertirse. A veces como que te empiezan a rechazar: no, esas son mentiras, ¿no? En el mercado, un día regresé con mi corbata, así que venía con Julie, con la Biblia, así que estaba pasando por el mercado y ya aprovechamos en comprar en el casero algunas cosas para la comida, para preparar el almuerzo. Y entonces el casero que estaba vendiendo me dice: ¿ustedes son de alguna religión? Sí, somos cristianos evangélicos. Y usted, le pregunto yo, emocionado, y me dice: yo no creo en mentiras. ¿Va a comprar algo? Muy amable. Sí, deseo llevar esto y esto. Entonces, a veces hay cierta marginación por esto, ¿no? Entonces tus amigos de colegio de repente quieren empezar, están planeando el fin de semana en hacer una fiesta, y tú le dices que eres cristiano. No, manito, yo ya no voy a eso porque soy cristiano. ¿Cómo reaccionan tus amigos? No están felices de la vida, te rechazan. Se burlan, ya te empiezan a meter manazos, se burlan: cristiano, pecador, y cosas así, ¿no? Y pasa esto. En el trabajo sucede algo similar. Tu jefe te pide que mientas, ¿no? Di que no he llegado, porque ahorita van a venir a cobrarme, di que no he llegado. Pero no puedo mentir, soy cristiano. Si quieres, di la verdad, pero eso sí, yo te voto, mañana te quedas sin trabajo. Y está siendo perseguido y tiene que tomar una decisión. O soy leal a Dios y a pesar de las consecuencias quizás pierda mi trabajo, o soy leal a mi jefe aunque tenga que traicionar a Dios. Y ellos decidieron ser leales a Dios y por lo tanto empezaron sus persecuciones, empezaron a ser perseguidos. Entonces, aún en esa tribulación, ellos no dijeron: desde que ha venido el Evangelio en mi casa, todo me ha ido mal. Todo me ha ido mal. No, sino más bien, ¿qué hacían? ¿Con qué actitud recibieron eso? Ahí está, miren en el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Con qué actitud? ¿Cómo estaba su corazón? Con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, tú te puedes preguntar: a ver, Pastor Daniel, usted me está diciendo que debo tener gozo cuando mis amigos me están rechazando porque yo les estoy diciendo que soy cristiano. A ver, Pastor Daniel, usted me está diciendo, dirá una mamá, que yo debo estar contenta cuando los padres de familia están enojados conmigo porque yo he dicho que no voy a permitir que mi hijo participe en esta actividad de hacer una fiesta bailable con cerveza y tanto para su promoción, y quieren sacar a mi hijo de la promoción, y me dice usted que esté gozoso en medio de esta situación. Me está diciendo que
todas las cosas me están yendo mal, pero yo debo estar contento en esta situación. Hermanos, estar gozosos en una situación de conflicto, en una situación de persecución, en una situación de tribulación, no es fácil. Es más, yo diría, es imposible. Si no es por la ayuda, como aquí está diciendo, con gozo del Espíritu Santo. Él produce gozo cuando estamos en comunión con Dios. Dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Recuerdan en Efesios 4:30-31 dice, y no contristéis al Espíritu Santo? Cuando estamos en comunión con Dios, el Espíritu Santo produce gozo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, ahí está. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Cuando no permitimos que el Espíritu Santo obre, pues no vamos a tener ese gozo. En otras palabras, podemos tener gozo en la tribulación cuando estamos en comunión con Dios. Si no estamos en comunión con Dios, no vamos a tener gozo. No importa que nos esté yendo bien en el trabajo. Me han aumentado. No vas a tener ese gozo de Dios. No importa que tus amigos estén bien contigo. Saben que soy cristiano y no me rechazan. ¿Por qué? Porque yo me porto igual que ellos. Si tienes ese tipo de gozo, es un gozo temporal. Es un gozo que no te sostiene en medio de la tribulación. Pero el gozo que ellos tenían no era el gozo por algo de afuera. No era el gozo porque le estaba yendo bien. Porque la chica que tanto él quiere le dijo sí. No es un gozo por las cosas de afuera. Es más, un gozo que viene del Espíritu Santo y que se va formando como un fruto adentro, cuando estamos en comunión con Dios. Y es por eso que para muchos cristianos resulta difícil tener gozo en medio de la tribulación. Lejos de eso, empiezan a renegar. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué me empieza a pasar esto? ¿O qué ha pasado quizás? Cuando decido acercarme más a Dios, peor me va. Quizás te ha pasado. En algún momento yo he pensado así. ¿Por qué cuando quiero ser más fiel a Dios más difícil se pone la cosa? Bueno, el gozo de Dios viene, dice, como fruto del Espíritu Santo. Y cuando estamos en comunión con Él. Entonces ellos recibieron la palabra de Dios, la recibieron en medio de tribulación y la recibieron con gozo. Como aquel que, ya, está bien. Pierdo un sol, pero voy a ganar 1000 soles. Ya, está bien, estoy perdiendo quizá, imagínense, ellos están siendo perseguidos. Estoy perdiendo quizás mi dinero, estoy perdiendo mi fortuna, estoy perdiendo mis amigos, pero ¿qué estoy ganando? Mi comunión con Dios. Pablo decía, y lo tengo todo por basura. ¿No? Con tal de que esté en comunión con Dios. Ellos recibieron entonces, ¿cómo respondieron a la palabra de Dios? La recibieron con gozo, en medio de la tribulación. Sí, eso es, tenían buena disposición, tenían esa disposición de aceptar la palabra y llevarla a la práctica. ¿Ven? Entonces, después, la siguiente pregunta que tratamos de responder ahora es, ¿qué hicieron con esa palabra? Y el texto aquí nos va a contestar. En primer lugar, ya si queremos saber qué hicieron, porque ellos la recibieron, dicen, ¿no? ¿Cómo respondieron? La recibieron en medio de una tribulación y con gozo. Pero ¿qué hicieron con la palabra de Dios? ¿Saben? Muchos de nosotros recibimos la palabra de Dios, la ponemos en nuestra mente, luego la sacamos y la ponemos en un estante. A veces funcionan como los USB, que guardas información, lo sacas y lo pones en un rincón hasta que otra vez lo necesitas. Ellos no hicieron esto. ¿Saben qué hicieron? Empezaron a compartir lo que habían recibido. Miren en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido, ¿qué cosa? Divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren, para que tengamos una idea, Macedonia es la región donde estaba Tesalónica. Entonces, Tesalónica está aquí, Macedonia es la región, y Acaya es otra región. Entonces estamos hablando más o menos entre 260 a 300 kilómetros, más o menos. ¿Qué significa? Para tener una idea, como si fuéramos de aquí
a Guarmey. ¿Cuántos conocen Guarmey? Poquito cerca a Chimbote, más o menos. Poquito antes de Chimbote. Como si fuéramos a Guarmey. O más o menos, para los que son del centro, como si fuéramos de Lima a Jauja. ¿Ya? ¿Parece lejito? Sí, estamos hablando más o menos de 266 kilómetros. Para los que son del sur, como si fuéramos de Lima a Paracas o a Pisco, que está más o menos a 285 kilómetros. Mientras estaba en el seminario, me enseñaron que para abrir una iglesia bastaba tener más o menos una distancia de 10 cuadras, o un poco más. Entonces me enseñaron así, que de 10 cuadras ya estaba bien. O sea que la iglesia puede influir más o menos en 10 cuadras, otra iglesia en otras 10 cuadras, ya está bien. Pero estamos hablando aquí de más o menos 260 a 300 kilómetros. ¿Cómo una iglesia puede influenciar tan lejos? Obviamente, no era trabajo solo del pastor. Imagínense al pastor viajando de este pueblo al siguiente pueblo, de este barrio al siguiente barrio, después al siguiente barrio, después al siguiente distrito, después a la siguiente provincia, después al siguiente departamento. Obviamente no era trabajo solo del pastor. ¿Quiénes estaban trabajando? Cada hermano, compartiendo y compartiendo, y estos compartían a otros, y esos compartían a otros, y su influencia había llegado a casi 300 kilómetros. Es bastante, ¿no es así? Es bastante. Bueno, así dice que en toda la región se había divulgado el Evangelio. ¿Qué podemos aprender de ellos ahora? Podemos aprender algo sencillo. Empecemos por nuestra Jerusalén. Es decir, si vivo en Viña Alta, ¿dónde debo empezar? Si vivo en la Manzana Sea, ¿dónde debo empezar? Pero es un poco difícil empezar en nuestra Jerusalén, ¿saben por qué? Porque nos conocen. ¿No es así? Saben quiénes somos. Pero el reto está ahí, empezar en nuestra Jerusalén. Si hay cosas que arreglar en nuestras vidas, pues es buen momento para hacerlo. Es más, pensando en eso, hermanos, nos gusta la idea de iniciar grupos de estudio en 3 lugares. En 3 lugares. Y oramos porque así sea. Porque Dios abra puertas para esto. ¿Cuáles son esos 3 lugares? Bueno, aquí nos estamos reuniendo por ahora. Entonces, iniciar un estudio bíblico aquí, ¿no? En la casa del Pastor John, enfocando a quiénes, a los que viven en la zona. En segundo lugar, en Viña Alta, es decir, donde están la mayoría de nosotros, allí iniciar otro centro de estudio bíblico. Es decir, los que viven ahí ganen a los que viven allí. Y el tercero, en Santa Patricia, para que allí también se ganen las personas que viven en Santa Patricia. ¿Con qué propósito? En la medida en que van creciendo, podemos luego reunirlos a todos en un solo local y seguir con la obra hacia adelante, apuntando en diferentes sectores, ¿se dan cuenta? Abarcando más. Y para esto, ¿qué necesitamos? El compromiso de cada uno de ustedes. Necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes. ¿Tenemos local en Viña Alta? No tenemos local. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar? Pues un lugar donde reunirnos. ¿Sí? ¿Tenemos un líder en Viña Alta? Pues yo pienso que probablemente sí. ¿Qué necesitamos? Que se comprometa para hacer la obra ahí. ¿Tenemos líderes para los 3 lugares? Sí, si cada uno de ustedes está listo para afrontar el reto. Entonces, la testificaron, hermanos. Compartieron ese mensaje. ¿Sí? ¿Estás listo para compartir ese mensaje con tus amigos, tus vecinos? Aunque a veces ellos van a rechazar. Al principio no te van a aceptar. Al principio te van a decir algo como, pero sigue fiel a Dios. Poquito a poquito, no los aburras. Todo el día evangelio, no. Poco a poco, en cada cosa, poco a poco, compartiendo poco a poco el evangelio. ¿Sí? Y vas a ver, cuando ellos ahora te rechazan, no. Pero cuando realmente tengan un problema y no sepan la solución, adivina quién van a buscar. A ti. Mira, ¿qué puedo hacer en esta situación? Mira, me siento triste, ¿puedes orar por mí? Así te van a decir, te van a buscar. Porque van a saber
que tú eres fiel a Dios, te van a buscar. Y tú vas a tener la oportunidad de servir a Dios, llevando a muchas personas a los pies de Cristo. Entonces ellos, ¿qué hicieron con la palabra de Dios? No la guardaron. No la guardaron, sino la compartieron. Después la vivieron. Miren el versículo 3. En el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y de nuestro Padre, y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. El versículo 3, Primera Tesalonicenses, el versículo 3, Pablo menciona aquí la obra de vuestra fe. Es decir, ¿alguien puede ver la fe? Francamente es difícil ver la fe, ¿no? Pero ¿sabes cómo se puede materializar la fe? Dice aquí, en el versículo 3, la obra de vuestra fe. ¿Qué obra hicieron por fe? Ellos hicieron una obra por fe, ya que dice aquí, la obra de vuestra fe. Miren, en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Antes, ¿en qué estaba basada su fe? En ídolos. En ídolos. Pero ahora, su fe, ¿a dónde la movieron? A Dios. Al Dios verdadero. Y cambiaron sus falsos dioses y pusieron su fe en el verdadero Dios. El objeto de su fe cambió. Llevaron su fe a la práctica, al punto de tener que rechazar la religión de sus padres. Hablaba con un amigo de Cartavio, un joven que sus padres fueron muy católicos. Él era monaguillo, y ustedes saben lo que pasan recibiendo las limosnas que dicen, ¿no? Él era monaguillo, él era un fiel hombre en esta iglesia. Y le digo, varón, pero tú entiendes que la Biblia dice que si sigues en este rumbo sin conocer a Cristo, corres el riesgo de ir a condenación. Y me dice, sí, amigo, pero no puedo dejar la religión de mis padres. Y casi llorando, mire, yo entiendo esta verdad. Sus padres, los dos fieles católicos, habían fallecido. Así que él se sentía muy comprometido emocionalmente con la religión de sus padres. Y aunque entendía esta verdad, no puedo dejar llorando casi, mi viejo me criaron en este conocimiento, en esta religión, no puedo traicionar, y decir, ya no están. Pero ellos llevaron su fe a la práctica. Renunciaron a la religión de sus padres, a la religión de sus amigos, a la religión de sus vecinos, y afrontaron incluso persecuciones porque habían puesto su fe en Cristo. Llevaron su fe a la práctica, a las obras. ¿Qué más hicieron? Ya que la vivieron, el mismo versículo 3 dice, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Ellos tenían amor a Dios y tenían amor también a su prójimo. Pablo le dice a ellos mismos, acerca del amor ya no tengo que escribirles nada, porque ustedes en esto ya parece que habían avanzado bastante, tenían mucho amor. Tenían bastante amor al prójimo y servían a Dios. El mismo versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, por su amor, ahora trabajaban para Dios. Ahora, ¿cómo puedes tú trabajar para Dios? Quizás tú te preguntas, ¿qué es trabajar para Dios? ¿Alguien tiene una idea de qué es trabajar para Dios? ¿Qué sería trabajar para Dios? Llevar las palabras, compartir palabras. Sí, exactamente. Predicar a otros de Cristo. Ese es trabajar para Dios. ¿En qué otra forma puedo trabajar para Dios? Orando, estoy trabajando para Dios. ¿En qué más formas? ¿En qué otras formas? Testificando, estoy trabajando para Dios. Dando un buen testimonio. Siendo buen testimonio, preparo el camino para poder testificar. Bien. ¿De qué otra forma puedo trabajar para Dios? Mostrar mi amor a Dios. Si me amáis,
guardar mis mandamientos. Entonces, hermano, ellos su amor lo expresaban en hechos. Trae visitas, lleva a otros a la iglesia, participa en las cosas de Dios, incluso agarrando una escoba y barriendo. ¿Qué? ¿Esto no es trabajar para Dios? Sí, estás trabajando para Dios según los dones que tengas. Ponlos al servicio de Dios. Y miren, esa misma fe, ya que estamos en el versículo 3, y de vuestra constancia en la esperanza. Constancia en la esperanza. Significa el permanecer en su esperanza. Y aquí el versículo 10, dice, ¿cuál era? ¿En qué consistía esa esperanza? Y esperar de los cielos a su Hijo. Ellos estaban esperando la venida de Cristo. ¿Y qué es lo que les hacía permanecer en medio de las tribulaciones, en medio de la persecución? Porque ellos podían continuar hacia adelante. Tenían una esperanza. ¿Cuál era esa esperanza? Que Cristo iba a venir a recogerlos. Y esta esperanza todavía tenía ciertas dudas, porque en el capítulo 4, no necesitamos verlo ahora, pero del 2 en adelante, Pablo les habla acerca de la venida de Cristo, pero también les habla del arrebatamiento. Ellos estaban un poco asustaditos, decían, ya sabemos que Cristo va a venir, pero ¿qué pasa con los que ya han muerto? Así que su fe todavía necesitaba ser completada, sus doctrinas no estaban completas, y a pesar de que estaba incompleta, ellos seguían permaneciendo fieles en esa esperanza. Cristo va a venir, Cristo va a venir. Ahora, muchos han perdido esa esperanza. Algunas veces personas preguntan, hace más de 2000 años que están, Cristo va a venir, Cristo va a venir, Cristo va a venir, y no viene. Pero nosotros, ¿qué entendemos? En cualquier momento puede ser, y si no es en este momento, puede ser en la siguiente generación. Cristo va a venir, pero ¿por qué no viene hoy? ¿Por qué no viene? Está mostrando su amor, su paciencia. Si Él viene ahora, quizás nosotros seamos salvos. Pero ¿cuánta gente afuera no lo sería? Quizás cuántos de tus hermanos, primos, vecinos, amigos no serían cristianos. Pero ellos estaban fieles, perseverando, manteniéndose firmes en esta esperanza. Cristo va a venir, Cristo va a venir. Ya han pasado como 10 años y Cristo no viene. Sí, Cristo va a venir, y permanecían en esta esperanza. Y hoy, aunque Cristo todavía no ha venido, por su misericordia, dando tiempo a que otros se conviertan, hoy ellos están ya disfrutando la presencia de Dios. ¿Ves? Entonces permanecieron en su esperanza, vivieron esa fe, vivieron ese amor a Dios, la llevaron a la práctica. La palabra de Dios la llevaron a la práctica. No era una memoria selectiva. A ver, esto de la Biblia sí me gusta. Está bonito, que nos amemos unos a otros. Les dije que en Facebook le escribí al congresista Bruce, ¿no? Y la mayoría de ellos, algunos decían ser cristianos y decían, yo creo que en la Biblia dice que Dios es amor. Así que si Dios es amor, debemos aceptar a todos. No importa si son homosexuales, no arrepentidos, debemos aceptarles igual. Les gusta escuchar del amor de Dios. Pero le hablas de la justicia y ¿sabes qué te dicen? Eres un intolerante. No queremos hablar con gente así tan radical. Porque solo quieren escuchar el mensaje del amor de Dios. Y no quieren escuchar de la justicia. Entonces, ¿y cuántos cristianos somos así? Esta parte me gusta de Dios, es tan bonito. Esta parte. Voy a hacer de cuenta que no la leí. Ya vamos a hacer de cuenta que no la he entendido. Una memoria selectiva, un entendimiento selectivo, ¿no? ¿Ves? Pero, hermano, si antes tú cargabas en tus hombros al Señor de los milagros, ahora que conoces a Cristo, ¿qué debes hacer? Alejarte de esta práctica. Si antes estabas zapateando con ellos en la loza de Viña Alta y estabas tomando salud por el Señor de los milagros, a ver si me hace un milagrito ahora que estoy tomando, ¿no? Pero ahora, ¿qué debes hacer? Dejar esa práctica, ¿no? Antes adorábamos ídolos, antes decíamos, en mi juventud yo también asistía a una iglesia católica y me persinaba y me arrodillaba, me ponía en cuclilla frente a estas imágenes. Hoy que Dios ha abierto mis ojos, ¿está bien que siga haciendo eso?
Desde luego que no. Antes, cuando estaba enfermito, me dolía la cabeza por una vergüenza que tuve afuera. Mi abuela, ¿sabe qué hacía? En ese tiempo tenía un poco más de cabello, enredaba sus dedos en mi cabello y sacaba el famoso chucaque. Ya, ahora anda afuera y di, sopla y di, fuera de acá, ya, vas a estar bien. O cuando de repente a un niño lo miraban mal, o a tu hijito de repente lo miraron mal, y tu hijito empezó a llorar, ¿qué tengo que pasarle? Huevo, ¿no? Poníamos nuestra fe en estas cosas. O de repente te enfermabas de alguna cosa que no entendías y pasaban el cuy. Me duele la oreja. Te ponían el papel periódico y lo quemaban. Sonaba como canchita y ya está saliendo el aire. ¿En cuántas cosas hemos puesto nuestra fe? ¿Cuántas prácticas, hermanos, que son ocultismo? Es una forma de brujería. Y hemos puesto nuestra fe en eso. Y la Biblia dice que dejemos esos ídolos. Claro, hermano, estoy contento, nunca he cargado un ídolo, pero quizás tenemos otras formas de ídolos. De repente, no quieres congregar porque tienes un ídolo en el deporte. De repente no quieres congregar porque hay películas bonitas justo a esa hora. ¿Por qué voy a ir a dormir con el pastor si puedo estar despierto mirando una película? ¿No? Entonces, tenemos ídolos, diferentes ídolos. Y debemos seguir el ejemplo de los tesalonicenses. Renunciaron a los ídolos y pusieron su fe en Dios. ¿Hay algo a lo que debas renunciar, hermano? ¿Hay algo que esté impidiendo que te acerques a Dios? ¿O que vienes, pero tu corazón está lejos? ¿Qué es eso que está alejando de Dios? Bueno, es buen tiempo para renunciar a eso, sea lo que sea. Que no nos deja tener buena comunión con Dios, no nos permite estar en una buena relación con Dios, no nos deja orar, no nos deja quizá amar a Dios con libertad. O de repente ibas al periódico rápido todas las mañanitas, ¿qué? ¿Para leer las noticias? No, para ver el horóscopo. Justito me lo habían dicho. Tenías tu fe en el horóscopo. O de repente te iba mal y tú te ibas a la bruja y te leía las cartas, ¿no? Y te tiraba el tarot y, sí, este te está haciendo daño. Quizá hemos puesto nuestra fe en algunas cosas que a Dios le desagrada. Es buen tiempo para renunciar. Es buen tiempo para dejar esa fe. ¿Saben qué curioso es? Que antes yo creía que jalando estos chucaques, realmente tenía una solución. ¿Saben? Hoy día no podría practicarlo, pero aun cuando tenía cabello, dejé mi fe en esto. Ya dije, no es necesario esto. Y hasta el día de hoy no he tenido ese problema. Cuanto más crees, más te pasa. Deja esto, deja estas prácticas si es que aún están allí. Hoy podemos estar gozosos en medio de la tribulación si estamos en comunión con Dios. Y finalmente, ya para terminar, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? No se preocupen, ya solamente falta 1:30. Acabo de terminar mi introducción. Bien, ¿cuál fue entonces el resultado de recibir con buena actitud, con buena disposición la palabra de Dios? Dos resultados. Rápidamente, en el versículo 2, fueron un motivo de acciones de gracia. En el versículo 2, 1 Tesalonicenses 1:2, damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Saben qué? Cuando una iglesia sirve a Dios, ama a Dios, los fundadores, los pastores, los misioneros, ¿cómo están? Contentos, ¿no? Aquí Pablo está elevando acciones de gracia. Señor, gracias por estos hermanos. Gracias por obrar en ellos. Gracias por su fidelidad. Gracias porque ellos están compartiendo su fe. Pero no sé si habrán escuchado quizás de pastores que están tristes con su fe. Ay. No responden. Ni siquiera pueden venir a 5 cultos juntos. Es decir, seguidos. De cada 3, 1. De cada 3, 1. De cada 3, 1. Pablo está elevando acciones de gracias. Señor, gracias por estos hermanos, su fidelidad, su amor a ti. Hermanos, cuando una iglesia recibe con disposición, buena disposición, para llevarlo a la práctica, la palabra de Dios,
produce en el corazón de los siervos de Dios acciones de gracias. Señor, gracias por estos hermanos que has puesto aquí. Muchísimas gracias por estos hermanos que están fieles, que aún en sus tribulaciones siguen para adelante, que perseveran en su fe, en su amor, que llevan a la práctica lo que están aprendiendo. Dice, ellos testificaban, ellos seguían para adelante, había acciones de gracias. Hermanos, ¿quieren ser motivos de acciones de gracias? Sigan perseverando, sigan adelante, sigan a pesar de las tribulaciones, de las pruebas. Se van a presentar tentaciones, sigan adelante. El segundo resultado de recibir la palabra de Dios con buena disposición es que se convirtieron en una iglesia ejemplar. Una iglesia, miren en el versículo 6 y 7, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hermanos, ¿saben que Pastor John y yo tenemos en nuestro corazón la idea de formar una iglesia modelo? Es decir, una iglesia que sea de ejemplo. Y estamos orando por esto y estamos planteando la idea, ¿cómo es una iglesia modelo? ¿Cómo es una iglesia que puede servir de ejemplo a los demás? Aquí hay una iglesia modelo, una iglesia que se reproduce, una iglesia que testifica, una iglesia que recibe la palabra de Dios con buena disposición, no selectiva, sino la recibe para ponerla en práctica. Esa es una iglesia ejemplar, una iglesia modelo. Hermanos, ustedes dirán, nosotros vamos a ser parte de una iglesia modelo, pastor. Míreme, soy Christopher, míreme. Soy Dani, míreme. ¿Usted sabe con quiénes está hablando, pastor? Apenas puedo con mis luchas. Hermanos, con tus luchas y con todo, recibe la palabra con buena disposición y Dios va a hacer su obra en ti. Va a empezar a hacer su obra en ti y puedes ser parte de esta iglesia modelo que queremos formar. De esta iglesia ejemplar que queremos formar. Pastor, pero tengo mis luchas. Ellos también la tenían. Y nosotros también las tenemos. Pero recibamos con buena disposición. Él va a hacer los cambios en nuestro corazón. Así que, si queremos tener esta iglesia modelo, hermano, empecemos por cada uno de nosotros. Yo quiero aceptarlo. Quiero aceptar la palabra con buena disposición y llevarla a la práctica. Llevarla a la práctica. Testifica la palabra de Dios. Obedécela. Imita a los que tratan de obedecer las Escrituras. Y así vamos a ver una iglesia ejemplar en la zona. ¿Listos para ese reto? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más ante tu santísima presencia para agradecerte por darnos un modelo. Padre, si queremos saber cómo es una iglesia modelo, una iglesia ejemplar, tú nos has dejado esta iglesia de Tesalónica. Padre, a través de ellos podemos ver una iglesia muy amada por ti, muy amada por sus fundadores. Padre, es una pena cuando leemos primero a los Corintios, una iglesia salva, una iglesia que en algún momento confesaron a tu Hijo Jesucristo como Salvador, pero que no vivían de una manera agradable a ti. Leemos la carta a Gálatas y sucede algo muy similar. Pablo está escribiendo un poco molesto hacia ellos, pero con tanto amor escribe la iglesia de Tesalónica. Padre, que así esta iglesia sea una iglesia que tú ames, Señor, una iglesia obediente a tu palabra, que reciba tu palabra con gozo, que reciba tu palabra con buena disposición y la lleve a la práctica. Padre, forma en nosotros a tu Hijo Jesucristo. Estas cosas te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos ya despedidos.